Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor para mí. Yo soy un jesuita francés trabajando en los Estados Unidos y no tengo la oportunidad de hablar español y entonces es un poco difícil para mí. Yo estuve recientemente en Italia hablando italiano, entonces hay una mezcla de italiano y español. Entonces, voy a compartir my screen. La primera parte sería los desafíos que me parecen más importantes para nosotros, por la economía mundial. Y podríamos empezar con este trabajo que yo he hecho con el mío equipo de investigación aquí en los Estados Unidos, trabajando sobre las combinaciones de humedad y calor y temperatura. Entonces, eso es una representación del investigador Mora y de su equipo de las combinaciones de temperatura, de calor aquí en grados Celsius y de humedad que son mortales. Por ejemplo, si la temperatura es de más de 40 grados, si la humedad de más de, decimos, 25%, como consecuencia, la gente va a morir exactamente como lo hemos visto recientemente en India, especialmente en Calcuta, en Delhi, ¿ok? Por culpa de la humedad y del calor. Entonces, hemos hecho simulaciones sobre la Tierra para entender dónde la gente será exponida, decimos, digamos, a combinaciones mortales de humedad y de calor. Questo è la situación a la fine del siglo XXI, si seguimos el escenario business as usual, el escenario que hemos prometido en París en 2015, en the Paris Agreement. Entonces, si no hacemos mejor que eso, entonces esto será el resultado. La interpretación es muy simple. Si es rojo, o rojo como aquí, digamos, la población será expuesta a combinaciones mortales casi cada día. Si es eso, hielo, es un día su tres. Y si es naranja, como aquí, es un día su dos. Y entonces, si podemos ver aquí, la Amazonia será inhabitable. No se puede sobrevivir aquí, en Amazonia. La América Central será un infierno. El África será muy, muy difícil, pero India será también un infierno y la parte suroeste del Asia será imposible, no será posible de sobrevivir ahí. Y entonces, especialmente en Indonesia, que es un país muy, 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 muy peligroso en el sentido de las combinaciones de calor y de humedad. Pero también en los Estados Unidos hay una parte que es hielo aquí, ¿no? Entonces, un día su tres, la gente será expuesta a combinaciones mortales. Y en China es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, al frente de Taiwán, donde hay Shenzhen, etcétera, etcétera, es naranja, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero afortunadamente hay caminos para sobrevivir que necesitan obviamente una reducción de las emisiones de CO2. Entonces, esto me sembra es el desafío más importante por los próximos años. El segundo desafío es la biomasa. Aquí es una mapa que echada por la NASA, son colegas y amigos de la NASA, lo que se llama en inglés Human Appropriation of Natural Primary Production, la primaria producción de biomasa sobre la Tierra y el déficit del consumo de biomasa por los humanos en comparación con la producción local. Y entonces, si es negro, significa que la gente consuma mucho más que la producción local, más que 100 veces más que la producción local. Si es rojo,
significa un poco menos, pero es muy, muy difícil. Y entonces, se puede ver que la América Latina está bien, afortunadamente hay una producción local enorme de biomasa, pero por ejemplo, la China está en una situación muy difícil, especialmente el norte de la China, el norte de India y la Indonesia, una vez, y el sur del Japón, aquí. Y obviamente también una parte de Europa y de la península arábica. Entonces, eso significa que la gente ahí depende mucho del comercio internacional, de la agricultura, ¿no? Y habíamos visto durante la pandemia que el comercio internacional puede estar interrumpido por culpa de un virus, y entonces todo eso es- me parece muy peligroso. El tercer punto es el agua, y especialmente la falta de agua potable. Eso es una mapa del World Resources Institute a Washington, que es una ONG dedicada a los recursos naturales. Y entonces aquí se puede ver cuando es rojo como aquí, significa una falta de agua al menos de 40%, podría ser de 80%. Entonces se puede ver que la Europa es pero Europa es muy, muy difícil, pero también por México, los Estados Unidos, la parte de los Andes, ¿no? En América Latina, el África del Sur, obviamente, también claramente el Magreb, ¿no? Tunisia, Marruecos, etcétera, etcétera, Egipto, la península arábica, de nuevo, y la Asia Central, la China, la India y la Indonesia de nuevo aquí. Y entonces si investigamos, por ejemplo, la Indonesia hay todos los problemas. La falta de agua, también la dependencia al comercio internacional por la agricultura, también combinaciones de humedad y de calor que son mortales, que serán mortales al final del siglo, casi hoy, cada día por la población. Am, Al mismo tiempo, me parece que es muy importante entender que hay una crisis dentro digamos, de la ciencia económica. En 2016, Paul Romer ha escrito un artículo muy, muy crítico sobre la macroeconomía mainstream, digamos, y después también Olivier Blanchard, que era el jefe economista del Fondo Monetario Internacional en aquel tiempo. Paul Romer era el jefe economista de la Banca Mundial y ha recibido el premio Nobel. Y Paul Krugman en 2016 también ha escrito un paper diciendo the situation is very, very sad. La situación es muy difícil por la macroeconomía. Y al mismo tiempo hay críticas sobre el uso de la macroeconomía mainstream para entender el impacto del cambio climático. Por ejemplo, hay muchos artículos de Stern, Nick Stern, Joe Stiglitz, yo he escrito un artículo también, etcétera, etcétera, sobre el impacto del cambio climático y las consecuencias económicas que no entendemos bien con los modelos mainstream, digamos. Entonces, la dirección de la investigación que yo estoy intentando de seguir hoy, es una economía con un modelo, digamos, de un sistema dinámico complejo, con la complejidad, digamos, de la economía. Y hay un ejemplo muy, muy conocido de eso, que es el reporte en 1972 del Club of Rome, el club a Roma, que ha escrito Limits to Growth, las límites al crecimiento, ¿no? Que ha hecho un éxito enorme. Era basado sobre un modelo que era un sistema dinámico como eso. Entonces, no es lineal,
no es lineario. Hay backloops, se dice en inglés, para modelizar la complejidad de la economía. Y eso es el modelo complejo, es un poco más complejo. Entonces, en aquel tiempo, en los años 70, los economistas no han creído las perspectivas muy críticas del, eh, del libro del Club of Rome, que era un equipo al MIT en los Estados Unidos, porque esto no era un modelo económico mainstream, pero en 2014 y en 2019, Graham Turner, que es un físico australiano, ha publicado artículos investigando si los escenarios del Club of Rome estaban justos en comparación con la trayectoria, digamos, de la planeta tras 1972 y hoy. Y la respuesta es muy interesante porque la respuesta es sí. El reporte del Club of Rome, ha estudiado 10 escenarios. Los dos primeros escenarios están muy cercanos a la trayectoria que la planeta ha seguido para 1972 y hoy. Aquí es la trayectoria real y aquí es la proyección del libro, ¿no? Desafortunadamente, los dos escenarios que están muy cercanos a la realidad son los dos escenarios que terminan con un fracaso total de la economía mundial. Y entonces esto es muy importante para nosotros, me parece, porque es necesario de entender si el Club de Rome había razón, y si no, cómo podríamos intentar de corregir el modelo y corregir la trayectoria de la planeta. A veces cuando yo hablo de estos tópicos, hay gente que dicen, sí, es muy grave, la situación es muy grave, pero la humanidad ha siempre descubierto al último momento una manera de salvarse. Eso no es la verdad. Hay un libro terrible de un histórico norteamericano que se llama Mike Davis, sobre el impacto de un fenómeno El Niño en los años 1890. En aquel tiempo, las administraciones coloniales de la América del Sur, de África, de India y de China, no han hecho nada para salvar la población del impacto de las consecuencias del fenómeno El Niño. Y entonces, según Mike Davis, eran 50 millones de muertes por culpa del fenómeno, de este fenómeno El Niño. Entonces, eso significa que hubo ya una tragedia climática en el pasado y el desafío para nosotros es de no repetirlo, me parece. Entonces, para entender este desafío, un poco de matemática muy simple. Aquí a la izquierda es la cantidad de CO2 que emitimos cada año, digamos. ¿Ah? Y aquí la misma cantidad. Entonces, estamos de acuerdo, me parece que CO2 igual CO2, ¿ok? Y vosotros sabéis que podemos multiplicar y dividir por la misma cantidad energía, el consumo de energía, ¿ok? Entonces, CO2 es siempre igual CO2 dividido por la energía multiplicado por la energía. Hacemos exactamente lo mismo por el PIB, ¿no? GDP en inglés, por la población. Entonces, esta ecuación es siempre justa, es una tautología. Entonces, si queremos que la cantidad a la izquierda reduzca a cero, es necesario que la cantidad a la derecha reduzca a cero. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la cantidad, cuál es la variable que podríamos reducir, disminuir a cero? La población no es posible.
Hay 8 miliardes de personas hoy y estaremos al menos 9 miliardes en 2050. El PIB dividido por la población es el PIB per cápita. Es muy, muy difícil, me parece, de ganar una elección democrática con la promesa de reducir esto. Entonces, no es posible, me parece. ¿Cuál que es posible de reducir es el consumo de energía dividido por el PIB? Eso significa, digamos, la intensidad energética del PIB. Eso se puede reducir, significa una transición energética en la dirección de la sobriedad energética. Y eso es la cantidad de CO2 dividida por la energía el consumo de energía. Y eso significa la transición energética en la dirección de energías renovables. Entonces, podemos cambiar las dos variables aquí, pero me sembra que eso no, esto no. Entonces, esta ecuación que se llama la ecuación de Kaya, un japonés, me sembra una manera muy, muy simple de entender la magnitud del desafío. Cuando yo he trabajado como jefe economista de la Agencia Francesa de Desarrollo, habíamos intentado de recapitular todos estos desafíos con esta mapa. Aquí es ¿cómo se dice en castellano? El indirizzo en italiano se dice en castellano, es el índice de desarrollo humano, the Human Development Index en inglés, que significa el PIB per cápita plus el nivel de la educación plus el nivel de la salud de la población. Es ya mucho mejor que el PIB, pero es muy simple y es publicado cada año por las Naciones Unidas en New York. Y aquí es, digamos, el impacto ecológico, la huella ecológica, ¿no? Que es una mesura digamos, del impacto de la población sobre los ecosistemas naturales. Y aquí esta línea era la capacidad de la planeta, de la Tierra, a sostener nuestro estilo de vida en 1961. Y aquí la misma línea en 2012 está más baja porque entre 1961 y 2012 habíamos ya destruido algunos ecosistemas naturales y entonces la capacidad de la Tierra, de la planeta a sostener nuestro estilo de vida es más baja. Hoy podría ser que esta línea es un poco más baja. Y entonces, cada punto es un país. Y se puede ver que en los países de Europa y los Estados Unidos están aquí. Significa que ellos han un índice de desarrollo humano más alto que 0.8, que es aquí. 0.8 era el índice de la Rusia hace algunos años. Entonces, la gente, la comunidad internacional piensa que si el índice de desarrollo humano es más alto que un 0.8, está bien. Entonces, los países europeos, digamos, tienen un índice muy, muy decente, pero tienen también una huella ecológica demasiado alta. Pues, eso no es sostenible. Y entonces, los países de África, por ejemplo, están aquí. Significa que ellos han una huella ecológica muy baja, pues está bien, es sostenible, pero ellos tienen también un índice de desarrollo humano muy, muy bajo. Los países de América Central están aquí. No lo sé exactamente dónde está México, pero supongo que está aquí. Y entonces, un país sostenible y con digamos, un nivel de desarrollo decente debería de estar en este rectángulo que es completamente, no hay nadie ahí. Entonces, esto significa que para todos hay un camino de desarrollo sostenible. Todos los países
tienen que cambiar sus modelos. No hay ningún país que tiene la solución por un desarrollo sostenible. Hace algunos años hubo un país que estaba exactamente aquí, y este país era Cuba. Y cuando hablamos de Cuba, me parece, una parte de la gente dice, sí, pero no es interesante y no vamos a imitar Cuba porque hay el problema, obviamente, de los derechos humanos y de la democracia. Y entonces, segundo me, lo más importante es que todos los países converjan, no lo sé si se dice en castellano, pero están aquí al mismo tiempo defendiendo los derechos humanos y la democracia. Eso, me parece, es el desafío del siglo XXI. Al mismo tiempo, para hacerlo, sabemos todos que hay una división muy grande con los recursos naturales tra el sur y el norte. Por ejemplo, la mayoría de las producciones de minerales en el sur, especialmente en América Latina, está comprada por los países del norte, por los mercados del norte, y no ayudan al desarrollo de América Latina. Y entonces eso es una dificultad muy grande por el desarrollo, mi sembra, de la América Latina. Al mismo tiempo, sabemos también que tenemos que reducir el impacto material de nuestro estilo de vida. Si queremos que las emisiones de CO2 están compatibles con el aumento de la temperatura al nivel mundial al fin de, pues, a la fin de estos siglos de menos que plus 2 grados, necesitamos un consumo maximal de 6 tonas de material per persona, per cápita, cada año. 6 tonas o 6 toneladas, se dice en italiano. Entonces, hoy es mucho más. Hay países donde el consumo es más de 12 tonas y hay países donde el consumo es 2 tonas, como por ejemplo el Chad en África. Y habíamos visto, es necesario de reducir eso. Y esto es muy difícil. Significa, me parece que hay un desafío para reducir, digamos, la huella material de nuestra economía. Y hay un país que lo ha hecho en el pasado. Este país es el Japón. El Japón en el siglo XVII había entendido que ellos han tomado los árboles más rápidamente que la rapidez, la velocidad con cual los árboles crecen. Y si lo hacemos por un tiempo largo, finalmente no hay árboles. Y entonces, y en aquel tiempo no era posible para la sociedad japonesa de sobrevivir sin árboles. Y entonces, el shogun, que es el jefe el jefe militar, ¿no?, de la sociedad medieval japonesa, ha decidido decir que cada persona en Japón había el derecho de tomar una cantidad limitada de árboles cada año, y ha organizado la sociedad de una manera muy autoritaria, pero era un éxito al nivel ecológico. Es decir, que el Japón ha sobrevivido, obviamente, y era posible de reducir el impacto material, la huella material de toda la sociedad japonesa en el siglo XVII, XVIII, XIX. Después del siglo XIX, el Japón ha abierto sus puertas al occidente, como lo sabemos, con la era Meiji, y ha cambiado completamente su modelo. Pero durante 3 siglos, el Japón ha vivido con un estilo con una sobriedad social muy interesante. No, yo no estoy diciendo que deberíamos imitar el Japón, pero me parece muy interesante de entender eso. Especialmente cuando vemos que hay también, esto es el último desafío, después de eso hay las soluciones. Hay también un desafío demográfico, especialmente con África.
África hoy tiene 1,3 milliardo de personas y muy probablemente en 2050 tendrá 2,8, podría ser un poco más de habitantes. Entonces, la pregunta, el desafío es cómo dar a la agricultura por esta población y la educación. Es muy, muy difícil. Si no hacemos nada, será un desastre enorme por el continente africano. Entonces, las soluciones. Me sembra que me parece que el concepto más importante son los bienes comunes. Para entenderlo, es necesario, es útil, me parece, de entender el libro muy, muy interesante de Timothy Mitchell, que es un norteamericano, que ha escrito un libro sobre la democracia carbónica, Carbon Democracy, donde Luis ha dicho que el tipo de sistema energético que tenemos en una sociedad ha un impacto sobre el sistema político, digamos. Por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XIX, era la revolución industrial, obviamente, con el carbón, y es más fácil con el carbón de luchar por las reformas sociales que con el petróleo, porque con el petróleo es más fácil de transportarlo, etcétera, etcétera. Y entonces, según Timothy Mitchell, las reformas sociales del siglo XIX están el producto, digamos, y la consecuencia de un sistema energético basado sobre el carbono. Y si Luis tiene razón, la gran pregunta, segundo me, es ¿cuál sería el tipo de sociedad que podríamos construir con un sistema energético con energías renovables? Me parece que hay dos grandes soluciones para estar muy, muy simple, ¿no? Una solución que, digamos, mucha gente, los militantes ecológicos, piensan y soñan de este modelo, es una sociedad muy, muy descentralizada donde la población podría producir su energía en su jardín, digamos. En Alemania, después de 2010, hubo un movimiento muy importante de cooperativas energéticas. Aquí es el nombre de cooperativas que ha explorado después de 2010. Y en aquel tiempo una parte de la gente pensaba que era posible de construir una economía y una sociedad y una democracia completamente descentralizada donde el poder de la producción energética pertenece a la gente. Y con el poder de la producción energética hay también el poder, digamos, político. Pero hay una alternativa que es exactamente el contrario. Digamos, una sociedad muy, muy centralizada, con un Estado autoritario y en alianza con el capital privado. ¿Por qué? Porque una economía basada sobre las energías renovables es mucho más intensiva en capital que una energía basada sobre el carbono y las energías fósiles, digamos. Porque si vemos juntos la parte del costo de producción de 1 kWh, ¿no?, de electricidad, digamos, con energías renovables, la parte del costo de producción que es vinculada al investimento, a la inversión inicial en el capital, es mucho más importante. 40% por las energías renovables y 12-15% por las energías fósiles. Y entonces, una economía de energías renovables, paradoxalmente, es una economía muy capitalista, digamos. Entonces, hay la posibilidad de una economía sostenible al nivel ecológico, con energías renovables, pero también con una concentración del poder de la producción energética y del poder político, una concentración muy alta en las manos de una pequeña minoría, ¿no?, en alianza con el Estado. Me sembra que para entenderla, cómo implementar, digamos, un camino en la dirección de la primera opción, es muy importante de entender el rol que
los bienes comunes pueden jugar, el papel que los bienes comunes pueden jugar. Hay un trabajo tremendo de Elinor Ostrom, que ha recibido el premio Nobel también en 2009, sobre los bienes comunes. Y para entenderlo, digamos, hay 4 tipos de bienes. Los bienes privados, obviamente, por el mercado. Los bienes públicos, por la administración pública. Los club goods, en inglés, digamos, el teléfono, internet, Twitter, etcétera, etcétera. Y los bienes comunes. Los bienes comunes son bienes por cuales el consumo es rival, pero, por ejemplo, si yo bebo un vaso de agua, eh, eh, una otra persona no puede beber exactamente cuesta agua. Entonces, el consumo es rival, pero no es posible de excluir toda la gente del consumo de un bien común. Por ejemplo, los pecadores, ¿no? Pescadores, se dice, en un pond, no lo sé cómo se dice, no sé cómo se dice en castellano, olvidado completamente mi español, pero sí. Entonces, los bienes comunes están, hacen parte de la cultura humana hace siglos y siglos. Por ejemplo, en África subsahariana es claro que dentro de un pueblo, por ejemplo, la tierra es un bien común por toda la población del pueblo. Y según Elinor Ostrom, la mejor manera de cuidar los recursos naturales que están muy importantes para nosotros sería de considerarlos como bienes comunes. Um, hay un montón de ejemplos de bienes comunes sobre Internet, obviamente. Hay también un tipo de propiedad con bien común, el copyleft, Creative Commons License, etcétera, etcétera. Y hay también ejemplos que me parecen muy, muy importantes. Por ejemplo, en 2016, La Paz, la capital de la Bolivia, ha hecho la experiencia muy, muy dura de lo que se llama el Day Zero en inglés, que significa el día donde no hay agua dentro de la ciudad. Y entonces sin agua no podemos sobrevivir. Entonces esa era una experiencia muy, muy dura, pero los pobres fuera del centro de la ciudad, en la periferia, ¿no? En los cuartieres muy, muy pobres, han sobrevivido sin problemas porque habían organizado la gestión del agua con mujeres. No se puede hacer con hombres, pero con mujeres que habían organizado la gestión del agua como bien común. Y habían decidido, esta familia, por ejemplo, puede tomar X litros de agua porque han ayudado al bien común de la comunidad, etcétera, etcétera. Y para ellos, 2016 era un estate duro, pero con agua, que es una diferencia enorme. Y entonces hay también, como les sabemos, batallas sobre agua, la batalla de Cochabamba en Bolivia, la batalla de Nápoli en Italia, etcétera, etcétera. Hay un jurista italiano que se llamaba Stefano Rodota, que muerto hoy, pero que había intentado de escribir dentro de la Constitución italiana que el agua sea un bien común y que no se puede privatizar. Desafortunadamente, Luis no lo ha hecho. Hubo la misma iniciativa en Francia, pero sin éxito. Pero hay un país europeo que lo ha hecho, que se llama la Eslovenia. Y hay 15 países, la mayoría están en América Latina, que lo han hecho, que han escrito dentro de la Constitución que el agua no se puede privatizar porque el agua es un bien común. Y eso me parece muy importante. Por ejemplo, hay también negociaciones a nivel internacional hoy sobre el estatus, sobre la situación jurídica del Fondo de los Océanos, ¿no? Y habíamos visto el año pasado, o hace algunos meses, que después de 20 años de negociaciones, las Naciones Unidas han decidido de decir que los fondos de los océanos no se pueden privatizar. No, desafortunadamente, las Naciones Unidas no han dicho que el fondo del océano está un bien común, pero
intentando de dar un estatus jurídico muy interesante a nivel internacional. El último ejemplo, segundo es DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, que está en la Suiza, Svizzera en italiano, que es una plataforma para producir terapias contra las malaltías completamente por cuál es la población que sufre de esta malaltía es muy pobre y entonces como consecuencia el sector privado no ha hecho nada para luchar contra este tipo de malaltía. Por ejemplo, la hepatitis C en Egipto. Y entonces DNDi es una plataforma con el sector privado, algunos gobiernos, el sector público y también la sociedad civil con ONGs que están trabajando juntos para producir este tipo de terapia, por ejemplo, contra la hepatitis C en Egipto. Ellos han entendido que la privatización de la salud no es una buena idea porque hay poblaciones que son demasiado pobres para comprar una terapia. Por ejemplo, una terapia contra la hepatitis C que cuesta 2.000, 3.000 euros en Europa. Y entonces ellos trabajan juntos y cuidaron y están intentando de tratar la salud como un bien común al nivel mundial, al nivel internacional. Y eso me parece muy, muy importante, digamos, para implementar, segundo un camino que es sostenible y decente en el sentido del índice de desarrollo humano, como habíamos visto, en los próximos años, es necesario reconstruir a nivel regional, nacional e internacional instituciones similares al DNDi, plataformas de colaboración, no de competición, sino de colaboración, entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil para tratar, digamos, la salud, la atmósfera, el agua, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ¿por qué no la cultura? Como bienes comunes y no como bienes privados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lucille, por esta generosa presentación. Y bueno, pues quiero agradecer también la invitación a compartir algunas reflexiones en torno al tema de este panel, Alternativas Económicas Incluyentes. Y bueno, cuando escribía yo el texto, pensé en retomar el título de un documento que publiqué hace muchos años a propósito del contexto de las migraciones internacionales en ese entonces, que ya reflejaba pues un contexto violento, ¿no? Mucho más de lo que ahora nos toca vivir. Entonces, bueno, titulé a este documento Zonas de Esperanza, Economías Contrahegemónicas frente a la Desigualdad. Y en aquel entonces, bueno, en realidad lo que yo trataba de reflejar era el trabajo que la Compañía de Jesús y de otros actores tenían pues en procesos de hospitalidad durante los trayectos de los migrantes, ¿no? Para hoy lo que intentaré plantear son algunas ideas, reflexiones a partir de mi trabajo, ya no tanto en el campo de las migraciones, aunque bueno, eso lo trae uno ya adentro, ¿no? Y no lo deja atrás, pero sobre todo en el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana Puebla, desde donde acompañamos y formamos algunas experiencias de economía social y solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco que Gael haya hecho ya esta presentación, pues de lo que son algunos atisbos, diría yo, de la catástrofe civilizatoria que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo me voy a situar desde otra mirada, pero creo que también apuntamos pues a esta mirada crítica de lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación está dividida en tres momentos. Una primera, en donde sitúo la reflexión sobre los sistemas de dominación en América Latina, ¿no? Me parece que es un planteamiento obligado para entender frente a qué se están construyendo estas economías contrahegemónicas o economías alternativas. En un segundo momento abordaré esos otros mundos posibles, ¿no? Tomando prestada esta noción zapatista de un mundo donde quepan otros mundos, y me centraré
sobre todo en la economía social y solidaria, haciendo referencia también un poco a los planteamientos de la agroecología y fundamentalmente también trataré de rescatar algunos planteamientos, un planteamiento fundamental de las economías feministas, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con la discusión del trabajo de los cuidados, ¿no? Y finalmente cerraré esta presentación retomando esta noción de zonas de esperanza, de lo concreto, a la manera de lo que hace, de lo que lo plantea Ernest Bloch en su libro El principio esperanza, para pensar también el papel de las universidades en estos espacios. Entonces, bueno, pues doy inicio a esta presentación que espero también, dialogar poco porque si no me voy a extender y dejamos el diálogo para después. Yo soy un gran lector de Paredes, que es la imprenta de los pobres, escribía Eduardo Galeano, ¿no? Es un epígrafe que me parece que es sumamente reveladora. La voz de nuestros pueblos originarios fue expropiada a partir de la colonia. Dice Gloria Anzaldúa, ¿no? Esta antropóloga, el sistema patriarcal en América Latina no se puede explicar sin la colonización y la colonización sin la opresión patriarcal. Yo añadiría que el colonialismo interno, ese del que nos habla Aníbal Quijano, no es posible comprenderlo sin el sistema patriarcal, ciertamente, pero tampoco sin el capitalismo feudal devenido en capitalismo estatal, neoliberal, especulativo y financiero. Esta matriz de dominación es a la vez la matriz de todas las desigualdades de América Latina. Y en este planteamiento coincido con los teóricos de las sociologías del sur, pero las epistemologías del sur, los decoloniales y los académicos decoloniales. Sobre ellas se construyen nuestras identidades y nuestros cuerpos hoy en día siguen atravesados por ellas, por esta matriz. Con esta base construimos nuestras relaciones sociales, económicas y políticas. Sobre su base material y simbólica es que interpretamos y construimos nuestra propia narrativa. No haré una revisión histórica, esto sería parte de otro seminario, solo diré pues que la colonialidad racial ha trascendido a través de formas diversas en la historia de nuestros países en América Latina. Hoy se expresa en los ataques sistemáticos racistas que viven los pueblos originarios en nuestros países, muy particularmente los ataques de paramilitares, por ejemplo, contra las comunidades zapatistas, o bien el violento conflicto que hoy resiste la provincia de Jujuy en Argentina frente a una constitución que busca despojar de sus tierras a pueblos originarios. Sobre el capitalismo, ¿no? Este otro sistema de dominación o esta otra patita de la matriz de dominación en América Latina que se instauró también a la llegada de la colonia, es más que evidente que se encarna en las violencias estructurales que se ejercen no solo sobre los pueblos indígenas, sino sobre cientos de millones de personas desplazadas internas, ¿no? Millones de personas, y también de migrantes internacionales, también millones de ellos, ¿no? Que ya no solo por falta de trabajo digno y decente salen de sus comunidades, sino también por la persecución que el crimen organizado, que también forma parte de este capitalismo global y que encarna de formas diversas en lo local, el crimen organizado de narcotraficantes, tráfico de personas y otros, ejerce sobre mujeres, niñas y niños. Los miles de jóvenes sin empleo que han dado como resultado hace ya algunos años las primaveras árabes y las movilizaciones de Occupy en Wall Street y en las calles de Madrid también son una muestra de ello. El tercer eje de esta matriz me parece que es importante, que es el patriarcado, ¿no? Que hoy se traduce de maneras diversas, ¿no? En el salario de las mujeres, por ejemplo, que llega a ser, bueno, yo creo que este dato es muy benévolo, un 24% inferior al salario de los hombres, casi 2/3 partes de los millones de personas adultas analfabetas son mujeres. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres sufre o sufrirá violencias machistas en algún momento de su vida. Las mujeres no solo nos hacemos cargo de los trabajos peor pagados, sino que también el 67% de nuestro tiempo, de nuestra vida, está destinada a actividades no pagadas, a las actividades conocidas como actividades del cuidado, frente al 28% del tiempo que los hombres dedican a este mismo tipo de actividades, ¿no? No es una afrenta entre sexos, sino es simplemente un hecho
hecho que sucede porque así se ha ido construyendo el pacto social históricamente. Esta desigual división sexual del trabajo, basada en una idea construida de género, contribuye a otras formas de desigualdad y violencia. Es muy difícil identificar los límites de un sistema de opresión o de otro, ¿no? Del colonialismo, capitalismo, patriarcado. Se entretejen, se anudan y se confabulan, con el Estado como uno de sus principales aliados, los grandes capitales, los más ricos del mundo, pero también los más poderosos. Pero al mismo tiempo que esta descorazonada matriz de dominio entreteje la vida de millones de personas, millones también destejen estos procesos y al mismo tiempo tejen artesanalmente, localmente, amorosamente, cuidadosamente, un entramado de otras formas de vida posibles. Y ahí empezaré hablando de las economías contrahegemónicas y haré referencia a algunas de las tensiones que también se generan al interior de ellas. Conocer la historia larga, es fundamental para tomar conciencia de aquello que oprime y transformarlo, dice Silvia Rivera Cusicanqui, una antropóloga aymara feminista decolonial. Ubico dentro de estas formas contrahegemónicas a las epistemologías del sur y a otros procesos que no necesariamente están vinculados a la economía, a la educación popular, por ejemplo, ¿no? A la economía social y solidaria, a las economías feministas, particularmente a las economías del cuidado, a la economía circular cooperativa, a la economía del decrecimiento, a los buenos vivires, a la economía del bien común, a los bienes comunes, al comercio justo y a las finanzas éticas, entre otras. En general, las pienso como procesos resilientes a los cambios políticos y económicos frente a los mercados y a las empresas transnacionales desde parámetros alternativos. Ya lo mencionó Gael, frente a la pandemia, creo que este sector de la economía social y solidaria, pudo enfrentar pues esta cierre de fronteras de manera mucho más, no diría yo exitosa, pero sí con algunas prácticas alternativas que podemos identificar. También pienso en estas economías contrahegemónicas como parte del descentramiento de la hegemonía del capital en favor de la vida y el bien común. Alternativas que van de los márgenes del sistema a ganar espacios y posicionarse en todas las escalas, que construyen sujetas y sujetos diversas, heterogéneos, sentipensantes, cooperativos y solidarios. Son experiencias que siempre están en tensión con los sistemas de dominación. La economía social y solidaria, y hablo de ellas siempre de manera conjunta porque me parece que en América Latina, aunque es posible, en la realidad de América Latina es posible separarlas analíticamente, en la práctica aparecen tan juntas que es imposible distinguirlas. La economía social y solidaria son espacios, y así lo pensamos desde el Laboratorio de Innovación Económica y Social en la Ibero, son espacios ligados al compromiso con el entorno y el medio ambiente. Son espacios que privilegian la supremacía de la cooperación frente a la competitividad, promueven el predominio de las personas frente al capital, a la autogestión y la gestión interna democrática y participativa y a la prevalencia de un modelo económico que ponga por delante la sostenibilidad de la vida, no solo la sostenibilidad de las personas, sino de la vida en los territorios en un sentido amplio. El fin es la vida y no el enriquecimiento. La economía social y solidaria incluye desde prácticas solidarias ancestrales como la mano vuelta, el tequio y la faena, ¿no? Esas prácticas que lograron colarse entre esas grietas del sistema capitalista, pero también incluye prácticas organizativas que pueden ser formales y que permiten la propiedad colectiva, comunitaria o social, como son los ejidos, las cooperativas en sí mismas, las organizaciones sociales e incluso los sindicatos. Todos ellos siempre en tensión con las formas estatales dominantes y con las formas empresariales capitalistas. Estos espacios sociales y solidarios comparten una serie de principios como la autonomía e independencia, la democracia participativa, el compromiso comunitario y la autogestión, vinculados a valores como la ayuda mutua, la responsabilidad, la solidaridad, la democracia, la igualdad, la equidad, la subsidiariedad, la autogestión, la pluralidad, la honestidad, la transparencia, la confianza y la inclusión social. Todos ellos representados en una enorme diversidad de experiencias que van desde la producción
la distribución, el consumo y las finanzas solidarias como el ahorro y el préstamo solidarios. A veces en lo institucional formal, pero no siempre, también en lo instituyente e informal, con colectivos, organizaciones, grupos, familias, emprendimientos, grupos que sin ser cooperativas legalmente se gestionan a sí mismos como cooperativas. Todas ellas pueden estar orientadas a la generación de colectivos de soberanía alimentaria, ¿no? Desde la agroecología o la permacultura, para cobijar y sostener redes de productores y consumidores locales frente a los grandes capitales que se mueven bajo lógicas extractivistas y destructivas del medio ambiente, para impulsar la generación distribuida, que era algo que ya mencionaba Gael, la generación distribuida local de energías sustentables, en donde no hay acceso a la energía, para asegurar el trabajo digno de productores de café o de tejedoras y bordadoras artesanales, para generar colectivos de cuidados de adultos mayores o para ofrecer servicio de limpieza de los hogares, para ofrecer servicios educativos o promover el ahorro y el préstamo fuera de los circuitos financieros especulativos bancarios. También para generar iniciativas de prevención de las violencias, formas de construcción de saberes colectivos y comunitarios desde las instituciones académicas, la democratización de espacios y fortalecimiento de la participación. La economía social y solidaria son a la vez movimiento social, sector social de la economía y campo académico, que de manera transversal generan saberes y conocimientos. La agroecología es otra de estas formas económicas alternativas, ¿no? Desde los espacios locales, productores, campesinos, mujeres, hombres, luchan por recuperar técnicas ancestrales, en el caso de México, el sistema Milpa, que forma parte pues de un sistema alimentario que no solamente es bondadoso con el medio ambiente, sino que también genera posibilidades de tener soberanía alimentaria para las comunidades y las localidades y no depender de las grandes transnacionales y del comercio internacional que ya mencionó también Gael hace un momento, ¿no? La otra posibilidad que me parece que tenemos que articular tanto a la agroecología como a la economía social y solidaria es el trabajo que las economistas feministas han realizado en diferentes países de América Latina, poniendo énfasis en la desigualdad generada por un sistema basado en una división sexual del trabajo que nos pone en divisiones vulneradas para participar en el trabajo productivo. Esta separación no solamente vulnera a las mujeres, sino que también esta separación genera una lógica desde donde el trabajo productivo tiene el permiso de atentar contra la casa común, porque el trabajo reproductivo se encarga de cuidarlo y de recuperarlo. Entonces, bueno, esta me parece que es un eje sobre el que tendremos que hacer énfasis. Sin embargo, las condiciones de existencia no son siempre armónicas con lo que teóricamente planteamos, ¿no? Uno de los grandes pendientes justamente de la economía social y solidaria está ligado a la incorporación, pues, de estas discusiones que tienen que ver también con el trabajo de los cuidados, en donde a veces los colectivos, los grupos, las organizaciones no generamos procesos de equidad para hacernos cargo del cuidado del propio colectivo, pero tampoco del cuidado que las mujeres realizan dentro de sus hogares, ¿no? Muchas de las experiencias de economía social, de agroecología, se encuentran todavía en el umbral de la sobrevivencia. Son experiencias pequeñas que presentan problemas para pagar salarios dignos a quienes las conforman. Son experiencias que tienen limitado acceso a créditos o bien no tienen la posibilidad de solicitarlos por los ingresos que ganan. Muchas veces son experiencias lideradas por mujeres que no tienen derecho tampoco al acceso a este tipo de créditos. Faltan redes de cadenas de valor que disminuyan costos y generen más ganancias en estos procesos. Repensar, pues, la tarea de los cuidados es también, como decía yo, uno de estos grandes desafíos que tenemos que ir incorporando también a estas formas económicas alternativas.
alternativas. Y voy a terminar ya esta presentación pues diciendo que estos 3 ejes del sistema de dominación están articulados por el Estado, por la violencia legítima que ejerce. Esta es la historia de América Latina, pero también lo es de muchos otros países en otros continentes, de voces diversas que construyen contracorriente. Un actor fundamental en este proceso de impulsar estas economías alternativas o contrahegemónicas son las universidades. La Compañía de Jesús, que es el espacio en donde yo laboro, abre camino para estos actores que forman parte de estas economías desde distintos frentes, para acompañarlos, para escucharlos, para discernir sobre las condiciones de injusticia, para develar los sistemas de opresión, para construir saberes desde estas otras alternativas y desde estos otros mundos posibles. El Laboratorio de Innovación Económica y Social, el AINES, como le conocemos, ha construido a lo largo de sus ya casi 7 años de existencia procesos de formación y acompañamiento, cuidando no ser un actor más de la dominación, dialogando con grupos, comunidades y emprendimientos, leyendo de manera estratégica los territorios en los que acompaña y construyendo el camino de cada experiencia de acuerdo a las necesidades colectivas que identifican los grupos o las comunidades con las que trabajamos. Para nosotros la inspiración cristiana no es solo una cuestión de fe, sino es una epistemología que nos permite reconocer la injusticia y buscar transformarla. Los grandes desafíos a los que nos enfrentamos están ligados a generar procesos de construcción de saberes a través de redes locales y globales de investigación, acompañar e impulsar la generación de saberes a través de la sistematización de las experiencias empíricas de la economía social con sus aportes y limitaciones, recuperar del saber popular y su divulgación amplia para una sistematización que permite el diálogo con otras redes similares y alternativas al pensamiento único hegemónico, acercar procesos de innovación tecnológica a estos grupos, formar y acompañar cuerpos de profesores desde el enfoque de economía social y solidaria y también estudiantes sensibles a estos temas. En la posibilidad de la acción orientada a la transformación del mundo se encuentra la riqueza de lo que Ernest Bloch llama función utópica, que, y lo citaré textualmente, que se manifiesta en el nivel subjetivo como una disposición de esperanza y a partir de aquí comienza a existir con posibilidades de germinar, como una semilla de posibilidad que se hace objetiva en cuanto entra en contacto con las condiciones existentes. Comienza a manifestarse como una realidad en la acción transformadora que logra crear. La utopía fraudulenta, dice Bosch, debe ser descartada porque no afirma, sino que niega a la humanidad de las personas. Pero existe otra utopía que puede empeñarse en trascender la realidad inmediata a partir de la transformación de dicha realidad. Esta no es una utopía abstracta, sino una utopía concreta, que puede tomar muchos caminos, quizá largos, sinuosos y con paisajes inesperados. Y cierro con una cita del Papa Francisco, justamente en alguno de estos tantas celebraciones por el Día de las Cooperativas, que me parece que también es muy inspiradora. No, y que la dijo pues frente a los cooperativistas del mundo, ¿no? No se limiten a contemplar lo que han sabido realizar. Sigan perfeccionando, fortaleciendo y actualizando las buenas y sólidas instituciones que ya han construido, pero tengan el valor de salir de ellas, cargados de la experiencia y de buenos métodos, para llevar la cooperación a las nuevas fronteras del cambio, hasta las periferias existenciales, donde la esperanza necesita salir a flote y en donde el sistema sociopolítico parece fatalmente destinado a ahogar o a robar la esperanza. Muchísimas gracias. Gracias, Lucila. También gracias, Marcela. Y gracias, Gael, por colocarnos en este contexto que, si bien nos lo expresan con mucha lucidez, yo creo que todas y todos lo sentimos en muchas de las consecuencias que vivimos en torno a las violencias que están presentes en nuestros territorios y a lo que también creo que se ha venido mencionando, ¿no? De esta crisis del espíritu. Mi sensación es que estamos en una encrucijada y yo creo que eso lo compartimos todas y todos. En la mañana lo hablábamos en términos de la educación, lo que tenemos que hacer para darle una vuelta, ¿no? Yo creo que cuando hablamos del sistema económico también estamos en una encrucijada en donde lo que está en juego pareciera que es la vida misma. Yo creo que cuando pensamos en alternativas económicas que nos presentan tanto Gael como Marcela,
pienso en alternativas para evitar la muerte, ¿no? Estas alternativas en torno a estas tensiones que nos presentaban ligadas al clima, a las temperaturas, a la escasez de agua, a las violencias, a la crisis de derechos humanos, de desigualdades, a esta matriz de dominación que Marcela nos expone, ¿no? Y que parece que es una matriz que constantemente nos sigue empujando hacia la muerte de las personas, hacia la muerte de la naturaleza y por ende a la degradación del espíritu. Esto se dice fácil, pero en México ya son pues, más de 330,000 personas asesinadas desde el 2007, más de 110,000 desaparecidos. Consecuencias puntuales de la encrucijada en la que estamos, del momento de vida y de muerte en el que estamos en el país, ¿no? Digo, como cualquier encrucijada, y eso el Papa nos lo recuerda en la encíclica Laudato Si, también hay caminos de esperanza. Y me parece que un poco estos espacios son para ello, para ver con mucha claridad dónde están los retos y las tensiones que tenemos, pero también para poder imaginar, ver, conocer estas experiencias que son los caminos de vida, ¿no? Y entre esos caminos de vida, Gael ya nos hablaba de esta gestión de los bienes comunes, ¿no? Y cuando hablamos de apostar por el bien común en nuestra sociedad primordialmente individualista, yo creo que supone asumir una postura que se podría caracterizar como de rebeldía. En la mañana ya Juan Antonio nos hablaba, ¿no? ¿Quién quiere colaborar? Todos. ¿Quién realmente lo hace? Pues pocos, porque tenemos esta cultura muy dentro de los huesos, muy dentro, ¿no? Entonces, romper eso implica ser rebelde, ¿no? Implica asumir y responsabilizarse colectivamente, que también es uno de los conceptos que han estado muy presentes, al reto que enfrentamos todas y todos, ¿no? En estos momentos de crisis que ya se hablaron, en estos momentos de vida o de muerte en el que transitamos como sociedad, como planeta. Hablar del bien común nos tiene que llevar a cuestionarnos radicalmente, es decir, desde la raíz, nuestras disciplinas, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestras acciones en el día a día, para todos los sectores, líderes religiosos, educadores, el sector empresarial. No estamos cuestionándolo radicalmente y eso nos está llevando en la propia inercia de esta encrucijada, de este camino que es de muerte, ¿no? Y por último, yo creo que reconocer, ¿no? Yo creo que es la invitación que nos hacen tanto Gael como Marcela, ¿no? De apostar por estas otras formas, ¿no? Ya le hablaba tanto Gael de estas economías ligadas a los bienes comunes, Marcela de las economías contrahegemónicas, ¿no? que persisten entre las grietas del sistema capitalista, economías de cuidado. Yo creo que la invitación, y ya por último, es a transitar hacia estas economías, ¿no? de vida, estas economías de paz, ¿no? Y yo creo que cada una y cada uno de nosotros tiene que hacer esa reflexión desde el espacio de vida y de trabajo que tenemos, ¿no? Es una labor privada, es una labor pública, pero yo creo que en donde vamos a encontrar estos caminos va a ser en las fronteras, ¿no? En aquellos márgenes de la sociedad donde están las y los excluidos. Ahí es donde podemos buscar con esperanza estas otras formas, ¿no? Con organizaciones campesinas, indígenas, con movimientos sociales de base que impulsan procesos y proyectos diferentes a los que parecieran que estuvieran destinados para sus territorios y que desde ahí, ¿no? es desde donde podemos encontrar la esperanza para estos otros caminos de vida. Gracias, Lucila.